La despidió, sin dejarla hablar. Una sola acusación, y todo terminó. El millonario no quiso escuchar, no quiso mirar atrás, porque estaba convencido de que tenía razón. Pero lo que no sabía era que esa decisión estaba a punto de destruir lo único que realmente amaba. Y justo cuando pensó que todo estaba bajo control, su pequeña hija, frente a todos, reveló una verdad que lo cambiaría para siempre. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Quédate hasta el final, porque esta historia no es lo que parece. Y si te gustan las historias que te dejan sin aliento, suscríbete a O. El sol apenas entraba por los ventanales de la enorme mansión cuando todo comenzó a derrumbarse. Alejandro Rivas, uno de los empresarios más influyentes de la ciudad, caminaba de un lado a otro con el ceño fruncido y el teléfono en la mano. Su voz era fría, autoritaria, como alguien acostumbrado a dar órdenes sin recibir preguntas. No quiero excusas, dijo, cortando la llamada. Quiero resultados. En medio de ese ambiente tenso, estaba Clara, la niñera. Una joven sencilla, de mirada tranquila, que llevaba más de 2 años cuidando a Sofía, la hija de Alejandro. Para Sofía, Clara no era solo una niñera, era su refugio, su calma, su segunda madre. Pero ese día, algo había cambiado. Señor Rivas, necesito hablar con usted, dijo Clara, con una voz que intentaba mantenerse firme. Alejandro ni siquiera la miró. Ahora no. Es importante, se trata de Sofía. Eso fue suficiente para que él se detuviera. Giró lentamente, con una expresión dura. ¿Qué pasa con mi hija? Clara dudó un segundo, como si supiera que lo que estaba a punto de decir, lo cambiaría todo. Pero antes de que pudiera hablar. Papá. Sofía apareció corriendo, con lágrimas en los ojos. Clara me hizo daño. El silencio se volvió pesado, insoportable. El rostro de Alejandro cambió en un instante. ¿Qué dijiste? Clara quedó paralizada. No, eso no es cierto, yo jamás. Suficiente. Gritó Alejandro. No quiero escuchar ni una palabra más. Clara intentó acercarse. Por favor, déjeme explicarle. Estás despedida. Las palabras cayeron como un golpe seco. Sin oportunidad. Sin explicación. Sin verdad. Sofía miraba todo, en silencio. Y Clara, con los ojos llenos de lágrimas, solo alcanzó a decir: Señor, algún día va a entender, que esto no es lo que parece. Pero Alejandro ya no escuchaba. Para él, todo estaba claro. O al menos, eso creía. Pasaron 3 días. 3 días en los que la casa, a pesar de su lujo, se sentía vacía. Sofía ya no reía. Ya no jugaba. Ya no hablaba. Alejandro lo notaba, pero lo ignoraba. Es normal, se repetía. Los niños olvidan rápido. Pero estaba equivocado. La noche del evento más importante de su empresa llegó. Una gala llena de empresarios, socios y personas influyentes. Todo debía ser perfecto. Y por supuesto, Sofía debía estar ahí. Sonríe, le dijo Alejandro. Todo está bien. Pero ella no respondió. Durante la cena, las luces brillaban, las copas chocaban, y las conversaciones llenaban el aire. Hasta que ocurrió. Sofía se levantó de su asiento. Papá. Su voz era pequeña, pero firme. Todos comenzaron a mirar. ¿Qué pasa, hija? Ella respiró profundo. Y entonces, dijo algo que nadie esperaba. Clara no me hizo daño. El silencio fue inmediato.
Alejandro sintió que el mundo se detenía. ¿Qué estás diciendo? Sofía bajó la mirada, con lágrimas cayendo lentamente. Yo mentí. Un murmullo recorrió el salón. Yo, rompí el jarrón, y tenía miedo, pensé que si decía la verdad, te ibas a enojar conmigo. Alejandro no podía moverse. Clara me pidió que dijera la verdad, pero yo no quise, y ella dijo que hablaría contigo. Sofía levantó la mirada. Y yo tuve miedo, y dije que ella me hizo daño, para que no le creyeras. El peso de cada palabra caía como un martillo. Ella no hizo nada malo, papá. Las manos de Alejandro temblaban. En ese momento, todo encajó. El intento de Clara por hablar. Su insistencia. Sus últimas palabras. Esto no es lo que parece. Y él, nunca escuchó. Nunca dudó. Nunca preguntó. Solo juzgó. Solo destruyó. Alejandro salió del evento sin decir una palabra. Esa misma noche, fue a buscarla. Pero ya era tarde. Clara se había ido. Sin dejar rastro. Sin reclamar nada. Sin defenderse. Porque a veces, la verdad, no grita. Solo espera. Alejandro nunca volvió a ser el mismo. Aprendió, de la peor manera. Que escuchar, puede salvarlo todo. Y que un solo momento de orgullo puede destruir a las personas que más importan. Sofía creció, pero nunca olvidó a Clara. Porque hay personas que no se reemplazan. Y verdades que llegan demasiado tarde. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Si esta historia te hizo sentir algo, suscríbete ahora. Porque la próxima historia podría cambiar la forma en que ves la vida. Después de aquella noche, la mansión Rivas dejó de ser un hogar. Se convirtió en un lugar frío, lleno de ecos. Alejandro intentaba volver a su rutina. Reuniones, llamadas, contratos millonarios. Pero por primera vez en su vida, el dinero no le daba control sobre lo único que importaba, la paz dentro de su propia casa. Sofía ya no corría a abrazarlo cuando llegaba. Ya no lo esperaba en la escalera. A veces ni siquiera bajaba a cenar. Y eso, lo estaba rompiendo por dentro. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en su oficina, Alejandro se detuvo de repente. El silencio era demasiado fuerte. Antes, ese silencio significaba tranquilidad. Ahora, le recordaba a Clara. A su mirada. A su voz temblorosa diciendo esto no es lo que parece. Apoyó el bolígrafo sobre la mesa con frustración. ¿Por qué no dije nada? Susurró para sí mismo. Pero no había respuesta. Solo orgullo. Solo prisa. Solo una decisión tomada sin escuchar. En ese momento, su asistente entró. Señor, hay algo que debería ver. Le entregó una carpeta. Alejandro la abrió sin mucho interés, hasta que vio el encabezado. Informe interno sobre incidente en la residencia Rivas. Frunció el ceño. ¿Qué es esto? Se solicitó una revisión después de la salida de la niñera, señor. Alejandro comenzó a leer. Y lo que encontró, lo dejó sin aire. Cámaras de seguridad. Grabaciones de la cocina. Fragmentos de audio. Y una secuencia clara, imposible de ignorar. Sofía sola en la sala, rompiendo el jarrón. Clara entrando corriendo, no para regañarla, sino para ayudarla a ocultar el desastre antes de que Alejandro llegara. Luego, la conversación.
Clara pidiéndole a Sofía que dijera la verdad. Y Sofía negándose, con miedo. El informe terminaba con una frase del investigador. La niñera actuó en todo momento con intención de proteger a la menor y evitarle consecuencias emocionales. Alejandro cerró la carpeta lentamente. Sus manos temblaban. La despedí, por nada, dijo en voz baja. Pero en el fondo, sabía que no era por nada. Era por su propia ceguera. Esa noche no pudo dormir. Caminaba por la casa como un fantasma. Cada rincón le recordaba algo. El sofá donde Sofía se dormía viendo películas con Clara. La cocina donde ambas cocinaban juntas. El jardín donde reían sin que él se diera cuenta. Todo lo que ignoró, ahora le gritaba en silencio. Finalmente, fue al cuarto de Sofía. La puerta estaba entreabierta. La vio dormida, abrazando una almohada. Pero no era cualquier almohada. Era una vieja bufanda azul. La de Clara. Alejandro sintió un golpe en el pecho. Entró despacio. Se sentó al borde de la cama. ¿Por qué no me dijiste la verdad antes? Susurró. Sofía se movió ligeramente, pero no despertó. Y él entendió algo brutal. No había perdido solo a una niñera. Había perdido la confianza de su hija. Al día siguiente, Alejandro hizo algo que no había hecho en años. Canceló todas sus reuniones. Y salió a buscarla. No sabía dónde empezar. Clara no tenía redes sociales importantes, ni contactos visibles. Era una persona discreta, casi invisible. Pero Alejandro tenía dinero. Y el dinero abre puertas. Después de horas de búsqueda, encontró una dirección. Un pequeño apartamento en una zona humilde de la ciudad. Cuando llegó, se quedó unos segundos frente a la puerta. Su mano temblaba antes de tocar. Finalmente, golpeó. Silencio. Golpeó otra vez. Hasta que la puerta se abrió lentamente. Y allí estaba ella. Clara. Más cansada. Más delgada. Pero con la misma mirada tranquila. Se miraron. Sin palabras. El aire entre ellos era pesado. Empezó Alejandro, pero se detuvo. Por primera vez en su vida, no sabía cómo hablar. Clara lo miró sin odio. Sin rabia. Solo con una calma que dolía más. No vine a reclamar nada, dijo ella suavemente. Alejandro tragó saliva. Cometí un error. Clara asintió lentamente. No fue un error, señor Rivas. Hizo una pausa. Fue una decisión. Y esas palabras lo atravesaron más que cualquier grito. El silencio volvió a caer. Pero esta vez, no era el silencio de la casa. Era el silencio de la conciencia. Y Alejandro entendió algo que nunca había entendido en toda su vida. El dinero puede comprar todo. Menos el perdón que llega tarde. Clara no invitó a Alejandro a pasar de inmediato. Se quedó de pie en la puerta, como si ese umbral fuera una frontera invisible entre dos mundos, el del poder que juzga sin escuchar, y el de las personas que aprenden a sobrevivir en silencio. ¿Por qué viniste realmente? Preguntó ella con calma. Alejandro bajó la mirada por primera vez en años. No había contratos que firmar aquí. No había empleados. No había autoridad. Solo era un hombre, enfrentándose a las consecuencias de su propia decisión. Porque me equivoqué, dijo finalmente. Y mi hija está sufriendo por eso. Clara lo miró sin cambiar su expresión.
No, señor Rivas. Su hija no está sufriendo por mí. Pausa. Está sufriendo porque aprendió a tener miedo de decir la verdad. Las palabras cayeron con más peso que cualquier acusación. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Yo no quise hacerle daño, respondió. Clara soltó una leve sonrisa triste. Nadie quiere hacer daño cuando lo hace. El silencio se volvió incómodo. Desde dentro del pequeño apartamento se escuchaba una televisión baja, una vida simple, tranquila, muy diferente a la mansión donde todo era prisa, lujo y decisiones rápidas. Clara cruzó los brazos. Cuando entré a trabajar con usted, pensé que lo más difícil sería cuidar a una niña rica. Lo miró directamente. Me equivoqué. Alejandro levantó la vista. ¿Qué quieres decir? Clara respiró hondo. Lo más difícil no fue Sofía, fue usted. Alejandro no respondió. Porque por primera vez, no tenía defensa. Clara continuó. Usted no escucha. Usted interpreta. Usted decide antes de entender. Pausa. Y eso, asusta más que cualquier castigo. El silencio se volvió pesado. Alejandro apretó los puños. Solo intentaba proteger a mi hija. Clara negó suavemente. No. Usted intentaba controlar todo. Eso lo golpeó. No con rabia, sino con verdad. En ese momento, un pequeño sonido interrumpió la tensión. Una puerta dentro del apartamento se abrió lentamente. ¿Señor Alejandro? Sofía. Estaba allí. Con un pijama sencillo, el cabello algo despeinado, y una mirada que no sabía si correr hacia él o quedarse quieta. Alejandro dio un paso hacia ella. Sofía. Pero ella no se movió. Se quedó detrás de Clara. Eso fue lo más doloroso. Clara se agachó ligeramente hacia la niña. ¿Quieres hablar con tu papá? Sofía dudó. Luego negó con la cabeza. Tengo miedo de que se enoje. Alejandro sintió como si el aire desapareciera del cuarto. No, no voy a enojarme, dijo rápido. Sofía lo miró. Eso dijiste la otra vez. Silencio. Ese recuerdo, era la herida real. Alejandro cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, su voz era más baja. Tienes razón. Clara levantó la vista sorprendida. Alejandro dio un paso atrás, como si aceptara su propia derrota. No supe escucharte. No supe escucharla a ella, miró a Clara, y tampoco te escuché a ti. Se pasó una mano por el rostro. Pensé que ser fuerte era decidir rápido, pero estaba equivocado. Silencio. Sofía no sabía qué hacer con esas palabras. Clara tampoco. Entonces Alejandro hizo algo inesperado. Se agachó lentamente, hasta quedar a la altura de su hija. No quiero que tengas miedo de mí, dijo con voz quebrada. Nunca más. Sofía lo miró fijo. ¿De verdad? Alejandro asintió. De verdad. Clara observaba en silencio. No intervenía. Porque algunas verdades necesitan ser enfrentadas sin intermediarios. Sofía dio un pequeño paso hacia él. Luego otro. Y finalmente, lo abrazó. No fue un abrazo fuerte. Fue uno dudoso. Frágil. Como si todavía no supiera si podía confiar. Pero era un comienzo. Alejandro cerró los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, no pensó en negocios. Cuando Sofía se separó, miró a Clara.
¿Vas a volver?, preguntó la niña. El aire se detuvo. Alejandro también la miró. Clara no respondió de inmediato. Miró a Sofía, luego a Alejandro. Y dijo algo que nadie esperaba. No se trata de volver. Pausa. Se trata de si esta vez van a aprender a escuchar antes de perder. Silencio. Esa frase quedó flotando en el aire, como una sentencia, y también como una oportunidad. Alejandro entendió que no podía comprar ese regreso. Ni con dinero. Ni con disculpas. Solo con cambios reales. Y mientras el sol comenzaba a caer sobre la ciudad, los tres quedaron en silencio. No era paz. No era perdón. Era algo más frágil. Una segunda oportunidad, que todavía no sabía si sobreviviría. Los días después de aquella conversación no trajeron milagros inmediatos. Alejandro pensó que un abrazo lo cambiaría todo, pero la realidad no funciona así. Sofía seguía mirando hacia abajo cuando él intentaba hablarle. Respondía con frases cortas. A veces ni respondía. Y Clara no había vuelto. Su ausencia se sentía más fuerte que cualquier presencia. Porque ahora Alejandro entendía algo que antes ignoraba: no es la gente la que hace una casa, es lo que esa gente representa. Una mañana, Alejandro tomó una decisión. No más reuniones. No más excusas. Se dirigió personalmente al lugar donde Clara trabajaba, en un pequeño comedor comunitario. Cuando llegó, la vio sirviendo comida a personas mayores. Sin lujos. Sin cámaras. Sin reconocimiento. Solo ella, ayudando. Esperó a que terminara. Cuando Clara lo vio, no mostró sorpresa. Como si ya supiera que ese momento iba a llegar. No has venido a hablar de negocios, dijo ella antes de que él hablara. Alejandro negó. No tengo negocios contigo. Pausa. Tengo una deuda. Clara dejó la bandeja a un lado. Las deudas no siempre se pagan con dinero. Lo sé, respondió él. Silencio. Alejandro respiró hondo. Sofía te extraña. Clara bajó la mirada un segundo. Los niños siempre extrañan lo que les da seguridad. Y yo, Alejandro tragó saliva, yo arruiné eso. Clara lo miró fijamente. No lo arruinaste tú solo. Pausa. Lo arruinó el momento en el que elegiste no escuchar. Esas palabras no eran ataque. Eran verdad. Alejandro dio un paso adelante. Quiero arreglarlo. Clara lo observó en silencio. No puedes arreglar algo que todavía no entiendes. Entonces enséñame, dijo él sin orgullo, sin defensa. Eso la sorprendió. Por primera vez, no había arrogancia en su voz. Solo cansancio y sinceridad. Clara cruzó los brazos. Si realmente quieres entender, no vengas como jefe. Pausa. Ven como padre. Alejandro asintió lentamente. ¿Qué tengo que hacer? Clara lo miró directo. Escuchar sin interrumpir. Incluso cuando no te guste lo que oyes. Silencio. Y aceptar que no siempre vas a tener la razón. Eso fue lo más difícil para él. Esa misma tarde, Clara aceptó una condición inesperada. Volvería, pero no a la mansión. No como empleada, sino como alguien que ayudaría a reconstruir la relación desde la verdad. Alejandro aceptó sin discutir. Por primera vez, no intentó negociar. Cuando Sofía vio a Clara de nuevo, no corrió.
Se quedó quieta, como si no confiara en que fuera real. Hola, Sofía, dijo Clara suavemente. La niña no respondió. Alejandro observaba desde lejos, sin intervenir, como prometió. Clara se agachó a su altura. No he venido a quedarme si no quieres, dijo. Silencio. Sofía la miró con ojos brillosos. ¿Papá te hizo volver? Clara negó. No. Pausa. He venido porque quiero ver si la verdad todavía tiene espacio aquí. Sofía bajó la mirada. La verdad hace que papá se enoje. Alejandro sintió ese golpe desde lejos. Pero no habló. Clara respiró hondo. La verdad no hace daño, Sofía. Pausa. Lo que duele es cuando nadie la escucha. Sofía la miró largo rato. Luego miró a su padre. Alejandro no se movió. Solo asintió ligeramente. Como diciendo, esta vez, sí voy a escuchar. La niña dio un pequeño paso hacia Clara. Luego otro. Y finalmente, la abrazó. Esta vez el abrazo fue más firme. Más real. Pero en ese mismo instante, algo inesperado ocurrió. El teléfono de Alejandro sonó. Un mensaje urgente de su empresa. Filtración de información interna. Posible traición. Alejandro se quedó inmóvil. Su mundo profesional, el que había descuidado, estaba empezando a colapsar. Clara lo notó. Siempre vuelve eso, dijo en voz baja. Alejandro miró el teléfono, luego a Sofía, luego a Clara. Y entendió el verdadero conflicto. No era solo recuperar a su hija. Era decidir qué tipo de hombre iba a ser cuando el caos volviera. El mensaje en el teléfono de Alejandro no era una simple alerta. Era una grieta abierta en todo lo que había construido durante años. Filtración de información interna. Origen desconocido. Riesgo de pérdida de contratos clave. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro no pensó en dinero, pensó en control perdido. Pero esta vez, no corrió a resolverlo de inmediato. Miró a Sofía, que seguía abrazando a Clara como si hubiera encontrado un lugar seguro otra vez. Y entendió algo duro. Si volvía a su antigua vida sin cambiar, lo perdería todo otra vez. Esa noche, Alejandro no fue a la oficina. Se quedó en la sala, en silencio, observando cómo Sofía dormía tranquila por primera vez en días. Clara estaba en la cocina, preparando algo sencillo. Nada elegante. Nada sofisticado. Solo comida real. Como la vida que Alejandro había ignorado durante años. De pronto, su asistente llamó. Señor Rivas, la Junta exige su presencia. Esto es grave. Alejandro miró la pantalla del teléfono. Luego miró hacia el pasillo donde estaba su hija. Y por primera vez en su vida, tomó una decisión sin consultar a nadie. Diles que no iré. Silencio al otro lado. Señor. Dije que no iré. Y colgó. Clara lo observó desde la cocina. Eso puede costarte la empresa, dijo sin dramatizar. Alejandro asintió. Ya he perdido cosas más importantes. Pausa. No voy a perder a mi hija otra vez. Clara lo miró largo rato. Entonces ahora sí estás empezando a escuchar, de verdad. Pero el verdadero giro llegó al día siguiente. Alejandro decidió investigar la filtración él mismo. No confiaba ya en nadie. Revisó registros, correos, accesos. Hasta que encontró algo que lo dejó helado.
El acceso no venía de un empleado externo. Venía de alguien dentro de su círculo más cercano. Su antiguo socio y asesor de confianza. El mismo que había insistido en despedir a Clara rápidamente. Alejandro sintió una mezcla de rabia y vacío. Todo encajaba. La prisa. La presión. La manipulación. Clara no había sido el problema. Había sido una distracción perfecta. Sin pensarlo, Alejandro fue a buscarla. Clara estaba con Sofía en un pequeño parque cercano. La niña reía otra vez. Algo que parecía imposible semanas atrás. Pero al ver a Alejandro, su sonrisa se apagó un poco. Necesito hablar contigo, dijo él a Clara. Ella asintió. Alejandro respiró hondo. Me engañaron. Silencio. Todo fue manipulado desde dentro de mi empresa. Clara no reaccionó con sorpresa. Solo con calma. Lo sospeché. Eso lo detuvo. ¿Qué? Clara lo miró. Las personas que te rodean no siempre te protegen. A veces, te usan. Alejandro bajó la mirada. Te juzgué sin escucharte y casi destruyó todo. Clara no respondió de inmediato. Luego dijo algo simple, pero definitivo. Ya lo hiciste con una parte de tu vida. Pausa. Pero no con toda. Sofía se acercó lentamente y tomó la mano de su padre. Alejandro la miró. Y en ese momento, entendió lo que realmente estaba en juego. No era la empresa. No era el dinero. Era esa mano pequeña confiando en él, otra vez. Alejandro se agachó. No voy a volver a ser el hombre que fui. Sofía lo miró. ¿Promesa? Él asintió. Promesa. Clara observó la escena en silencio. Luego dio un paso atrás. Mi trabajo aquí termina. Alejandro la miró sorprendido. No te vayas otra vez. Clara negó suavemente. No me voy por castigo. Pausa. Me voy porque ya no soy necesaria para lo que viene. Alejandro entendió. Ella no era una salvación. Era un espejo. Clara se agachó frente a Sofía. Recuerda algo importante. La niña la miró. La verdad no siempre llega a tiempo, pero cuando llega, hay que tener el valor de aceptarla. Sofía asintió lentamente. Clara se levantó, miró a Alejandro por última vez. Ahora te toca a ti. Y se fue. Sin drama. Sin despedidas largas. Solo, libertad. Alejandro se quedó de pie, con Sofía a su lado, viendo cómo se alejaba. Y por primera vez, no intentó detener lo que debía irse. Meses después, la empresa de Alejandro se estabilizó. No volvió a ser el mismo estilo de antes. Ahora escuchaba más. Decidía menos en soledad. Preguntaba antes de actuar. Pero lo más importante, era diferente en casa. Sofía reía otra vez. Y Alejandro aprendió a sentarse en el suelo con ella, sin prisas. Sin teléfono. Sin distracciones. Una tarde, Sofía le preguntó. ¿Clara va a volver algún día? Alejandro sonrió con calma. No lo sé. Pausa. Pero si vuelve, será porque quiere, no porque la necesitemos. Y eso, era la verdadera lección. Las personas correctas no se retienen. Se valoran, mientras están. Después de la despedida de Clara, la vida de Alejandro no volvió a ser igual, pero tampoco volvió a romperse. Había algo nuevo en el aire de la mansión Rivas.
No era lujo. No era silencio frío. Era algo más difícil de construir, equilibrio. Los meses pasaron con cambios lentos, pero reales. Alejandro dejó de vivir dentro de su oficina. Empezó a estar más presente en casa. Aprendió a escuchar sin interrumpir, aunque le costara. A veces se equivocaba, a veces volvía a caer en su viejo impulso de decidir demasiado rápido, pero ahora lo notaba. Y corregía. Sofía también cambió. Ya no era la niña que tenía miedo de hablar. Ahora preguntaba, opinaba, incluso discutía. Una tarde, mientras cenaban juntos, lo miró fijamente. «Papá, ¿tú eras malo antes?» Alejandro dejó el tenedor en silencio. No se defendió. No buscó excusas. No era malo, dijo despacio. Pero no sabía escuchar. Sofía pensó unos segundos. Clara decía que eso era peor que ser malo. Alejandro asintió lentamente. Y tenía razón. Pero lo que más lo marcaba no era el pasado, sino la ausencia de Clara. Porque aunque la vida seguía, había un espacio que nadie más llenaba. No había risa como la suya. No había esa calma extraña que traía cuando estaba cerca. No había esa forma de hacer que todo se sintiera más humano. Una noche, Alejandro salió solo a caminar. Sin chofer. Sin seguridad. Sin teléfono en la mano. Caminó sin rumbo por calles que antes ni miraba. Hasta que llegó a un pequeño parque. El mismo donde la había visto por última vez. Se sentó en un banco. Y por primera vez en mucho tiempo, no pensó en negocios. Pensó en personas. ¿Tomaste la decisión correcta?, se preguntó en voz baja. Pero no había respuesta inmediata. Solo el sonido de la ciudad. Entonces escuchó una voz detrás de él. Esa es la pregunta equivocada. Alejandro se giró rápido. Pero no había nadie. Solo un hombre mayor pasando a lo lejos. El mensaje, sin embargo, quedó en su mente. Esa es la pregunta equivocada. Y entendió algo nuevo. No se trataba de decisiones correctas o incorrectas. Se trataba de aprender a vivir con las consecuencias y mejorar a partir de ellas. En casa, Sofía dormía. Sobre su mesita de noche había un dibujo. 3 figuras. Ella. Su padre. Y una figura más pequeña al lado. Sin nombre. Pero con una sonrisa. Alejandro la miró desde la puerta. Y entendió que algunas personas no se quedan para siempre. Pero su impacto sí. Antes de dormir, escribió algo en un papel. Hoy no intento ser perfecto. Solo intento no repetir el mismo error. Lo dejó sobre su escritorio. Y apagó la luz. Habían pasado más de 2 años desde la última vez que Alejandro vio a Clara. 2 años en los que la vida había seguido su curso, pero de una forma distinta. La empresa Rivas ya no era aquella máquina fría de decisiones rápidas. Ahora funcionaba con otra filosofía, menos prisa, más escucha. Alejandro no era perfecto, pero había cambiado lo suficiente como para que incluso sus antiguos socios lo notaran. Y Sofía había crecido. Ya no era la niña asustada de antes. Ahora era una adolescente con voz propia, con opiniones firmes, con esa mirada que ya no bajaba ante nadie. Pero había una pregunta que nunca desapareció del todo en casa. ¿Volveremos a ver a Clara algún día? Alejandro siempre respondía lo mismo. No lo sé. Y era verdad. No sabía si era destino o cierre definitivo.
Una mañana de lluvia ligera, Alejandro llegó temprano a la oficina. Todo parecía normal. Hasta que su asistente entró con una expresión distinta. Señor, hay alguien aquí que insiste en verlo. Alejandro ni levantó la vista. Tengo reuniones toda la mañana. Dice que no se irá. Silencio. ¿Nombre? La asistente dudó un segundo. Clara. El bolígrafo en la mano de Alejandro se detuvo. Por primera vez en mucho tiempo, no reaccionó rápido. Solo respiró. Hazla pasar. La puerta se abrió lentamente. Y ahí estaba. Clara. No era la misma mujer que él recordaba exactamente. Había algo más maduro en su mirada. Más firme. Más silencioso. Pero sus ojos seguían igual. Tranquilos. Profundos. Reales. Se quedaron en silencio unos segundos. Ninguno sabía por dónde empezar. Finalmente, Clara habló. No vine a quedarme. Alejandro asintió lentamente. Lo supuse. Clara dejó una pequeña carpeta sobre la mesa. Esto es para Sofía. Alejandro la miró. ¿Qué es? Cartas. Pausa. Escribí una cada año. Pero nunca supe si era correcto enviarlas. Alejandro sintió algo extraño en el pecho. Ella siempre preguntó por ti. Clara bajó la mirada un segundo. Yo también pensé en ella. Silencio. Alejandro se levantó lentamente. Cambiamos. Clara lo miró. Lo sé. Pausa. Se nota en ti. Alejandro dudó. ¿Y en ella? Clara sonrió apenas. En ella, se nota que fue escuchada a tiempo. El silencio volvió, pero esta vez no dolía igual. Alejandro dio un paso adelante. Me equivoqué contigo. Clara negó suavemente. Ya lo dijiste una vez. Pero ahora lo entiendo mejor. Pausa. Antes pensé que perderte fue el precio de un error. Clara lo observó sin interrumpir. Ahora entiendo que fue la lección. Clara respiró hondo. No vine a reabrir nada. Entonces, ¿por qué viniste? Ella lo miró directo. Para cerrar bien lo que nunca se cerró mal. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Papá. Sofía. Ya adolescente. Se quedó congelada al ver a Clara. El tiempo pareció detenerse. Clara. La voz de Sofía tembló un poco. Clara dio un paso hacia ella. Has crecido mucho. Sofía no se movió al principio. Luego, sin pensarlo, corrió. Y la abrazó. No fue un abrazo infantil. Fue un abrazo lleno de memoria. De ausencia. De todo lo que no se dijo durante años. Alejandro observó en silencio. Y entendió algo que no necesitaba explicación. Algunas personas no vuelven para quedarse. Vuelven para recordarte quién fuiste y quién puedes seguir siendo. Clara se separó lentamente de Sofía. Ya no soy parte de su vida diaria, dijo con calma. Pero nunca dejé de desear que fuera una buena vida. Sofía la miró. Lo es. Clara sonrió. Entonces hice bien en irme a tiempo. Alejandro bajó la mirada. Esta vez no había culpa. Solo aceptación. Antes de irse, Clara miró a ambos. La vida no se trata de corregir todo. Pausa. Se trata de aprender a no destruir lo que todavía es salvable.
Y con eso, se dio la vuelta. Sofía dio un paso. ¿Te volveré a ver? Clara se detuvo un segundo. Sin girarse completamente. Cuando la vida lo decida. Y salió. La puerta se cerró. Pero esta vez, no dejó vacío. Dejó paz. Alejandro se sentó lentamente. Sofía se quedó a su lado. Papá. Sí. Creo que esta vez, no perdimos nada. Alejandro la miró. Y por primera vez en años, sonrió sin peso en el pecho. No. Pausa. Esta vez, entendimos todo. La vida parecía haber encontrado finalmente una calma estable en la familia Rivas. Alejandro ya no vivía atrapado en la urgencia constante del poder. Sofía había crecido con una seguridad emocional que antes parecía imposible. Y la ausencia de Clara, aunque presente en la memoria, ya no dolía como una herida abierta, sino como una cicatriz que enseñaba. Pero la vida, cuando parece tranquila, a veces solo está preparando el siguiente giro. Una mañana, mientras Alejandro revisaba documentos en su oficina, su correo personal recibió un mensaje sin remitente. Solo un asunto. No todo terminó como crees. Alejandro frunció el ceño. No era habitual que algo así llegara a él. Abrió el mensaje. El contenido era breve. Si estás leyendo esto, es porque la verdad que conociste fue solo una parte. Hay decisiones del pasado que aún no has entendido completamente. Y personas que protegiste, sin saber por qué. Debajo había un archivo adjunto. Alejandro dudó unos segundos. No por miedo, sino por instinto. Ese mismo instinto que antes ignoraba y que ahora había aprendido a escuchar. Abrió el archivo. Era un documento antiguo. Reportes internos. Correos cifrados. Y un nombre repetido varias veces. Clara. Pero no como niñera, sino como testigo en una investigación confidencial relacionada con la empresa, mucho antes de que trabajara en su casa. Alejandro sintió un vacío en el estómago. Leyó más rápido. Los documentos hablaban de una filtración de información años atrás. Una operación encubierta. Y alguien dentro de la empresa que estaba ayudando a exponer irregularidades financieras graves. El nombre de esa persona estaba oculto en varios archivos. Pero en una línea parcialmente visible, una frase lo detuvo. La testigo clave fue protegida bajo identidad discreta, C. Alejandro cerró el archivo lentamente. Su respiración se volvió más pesada. No, susurró. Todo encajaba, pero de una forma distinta a la que imaginaba. Clara no había llegado a su vida por casualidad. Había llegado por una razón. Esa misma tarde, Alejandro fue a buscar respuestas. Pero esta vez no fue a la empresa. Fue al único lugar donde sabía que alguien podría saber algo. Un antiguo contacto del departamento legal que había trabajado en aquel caso años atrás. El hombre lo miró en silencio cuando Alejandro terminó de hablar. Pensé que nunca lo preguntarías, dijo finalmente. Alejandro lo miró fijo. Dímelo. El hombre suspiró. Clara no solo trabajaba para ti como niñera. Pausa. Estaba bajo protección discreta. Alejandro apretó los puños. ¿Protección de qué? El hombre bajó la voz. De personas dentro de tu propia empresa que querían silenciarla. Silencio. El mundo de Alejandro no se rompió. Se reorganizó de golpe. ¿Por qué nunca me dijeron esto? Preguntó. El hombre lo miró con seriedad.
Porque en ese momento, tú eras parte del sistema que no debía saberlo todo. Alejandro cerró los ojos. Todo lo que creía haber entendido, no era completo. Clara no solo había sido la niñera que perdió injustamente su trabajo. Había sido una pieza clave en algo mucho más grande. Y aún así, nunca lo usó como defensa. Nunca lo usó para justificarse. Nunca lo usó contra él. Solo se fue. En silencio. Alejandro salió de la oficina con la mente en caos. Pero no de rabia. De comprensión tardía. Esa noche, volvió a casa. Sofía lo esperaba en la sala. «Estás raro hoy», dijo ella. Alejandro sonrió débilmente. «He estado entendiendo cosas, tarde». Sofía lo miró. «¿Sobre Clara?» Alejandro asintió. Hubo un silencio. Luego Sofía habló suavemente. «Ella nunca quiso que la veas como alguien importante». Pausa. «Solo quería que te convirtieras en alguien mejor». Esas palabras lo golpearon más que cualquier verdad técnica. Alejandro se sentó lentamente. Y lo hizo. Sofía lo miró. Sí. Pero en el fondo, ambos entendieron algo. Clara no había sido solo una persona en sus vidas. Había sido un punto de cambio. Una decisión silenciosa que alteró dos destinos sin pedir nada a cambio. Antes de dormir, Alejandro miró por la ventana. La ciudad seguía igual. Pero él no. Por primera vez, no buscaba respuestas. Solo aceptaba que algunas verdades llegan después de haber cambiado para siempre. Y en algún lugar lejano, Clara seguía su vida. Sin saber que su historia, aún seguía escribiéndose en la memoria de quienes dejó atrás. El descubrimiento del pasado cambió algo profundo en Alejandro, pero no como él esperaba. No lo convirtió en alguien obsesionado con corregirlo todo. Lo convirtió en alguien más silencioso, más consciente, más humano. Por primera vez, entendió que no todas las verdades llegan para ser reparadas. Algunas llegan solo para ser comprendidas. Pasaron semanas después de aquel último informe. Alejandro no volvió a buscar a Clara. No porque no quisiera, sino porque finalmente entendió algo que le dolió aceptar. Clara no era una herida abierta. Era una historia cerrada con dignidad. Sofía, ahora más madura, notaba el cambio en su padre. Una noche, mientras cenaban, lo miró fijamente. «Papá, ¿la extrañas?» Alejandro dejó el vaso sobre la mesa. No respondió de inmediato. Luego dijo la verdad, sin adornos. «No la extraño como antes». Pausa. «La respeto como nunca supe hacerlo cuando estaba aquí». Sofía bajó la mirada. «Eso suena triste». Alejandro negó suavemente. «No es tristeza». Pausa. «Es aprendizaje». Pero la vida aún no había terminado de cerrar su círculo. Un año después. Una gala benéfica organizada por la empresa Rivas. Alejandro no quería ir. Pero Sofía insistió. «Tienes que estar, papá. Ya no eres el mismo de antes». Y tenía razón. El evento estaba lleno de empresarios, prensa y antiguos socios. Alejandro se movía entre la multitud con calma. Sin prisa. Sin esa necesidad de controlar todo. Hasta que la vio. En el escenario, presentando un proyecto social educativo. Clara. El tiempo pareció detenerse. No estaba allí como empleada. No como niñera. Sino como directora de un programa de apoyo infantil para familias vulnerables.
Su voz era firme, segura, transformada. Sofía, a su lado, susurró. Ella sí cambió el mundo, ¿no? Alejandro la miró. No. Pausa. Solo cambió el suyo, y el de los demás vino después. Cuando Clara terminó su presentación, bajó del escenario. Sus ojos se cruzaron con los de Alejandro. No hubo sorpresa. Solo reconocimiento. Se acercaron lentamente. El ruido del evento desapareció en el fondo. No esperaba verte aquí, dijo Clara con calma. Alejandro asintió. Yo tampoco esperaba estar aquí como estoy ahora. Silencio. Sofía dio un paso adelante. Hola, Clara. Clara sonrió. Has crecido demasiado. Sofía rió suavemente. Tú también cambiaste. Clara miró a Alejandro. He oído que la empresa ya no es la misma. Ni yo, respondió él. Hubo un silencio distinto esta vez. No incómodo. No pesado. Solo maduro. Alejandro respiró hondo. Nunca te agradecí correctamente lo que hiciste. Clara negó suavemente. No hice nada por agradecimiento. Pausa. Lo hice porque era lo correcto en ese momento. Alejandro bajó la mirada. Y aún así, lo pagaste con silencio. Clara lo miró con tranquilidad. El silencio no siempre es castigo. Pausa. A veces es libertad. Sofía observaba a ambos. Y entendía, sin necesidad de explicación, que ese capítulo de sus vidas ya no necesitaba continuar. Clara dio un paso atrás. Me alegra ver que estás bien. Alejandro la miró. ¿Eso es todo? Clara sonrió ligeramente. Eso es todo lo importante. Se dio la vuelta lentamente. Pero antes de irse, se detuvo. Sin mirar atrás, dijo. Alejandro. Él respondió. Sí. Aprendiste. Y se fue. Esta vez, Alejandro no la siguió. No porque no pudiera, sino porque finalmente entendió la diferencia entre perseguir el pasado y honrarlo desde lejos. Sofía tomó la mano de su padre. ¿Estás bien? Alejandro miró hacia donde Clara desapareció entre la gente. Luego miró a su hija. Y sonrió. Sí. Pausa. Por primera vez, sí. La vida no siempre da segundas oportunidades para arreglar lo que se rompió. Pero sí da algo más valioso. La posibilidad de convertirse en alguien que ya no repite el mismo error. Clara siguió su camino. Alejandro siguió el suyo. Sofía creció entre ambos recuerdos, sin perderse en ninguno. Y en algún punto silencioso de la vida, todos entendieron lo mismo. No todas las personas están destinadas a quedarse. Algunas están destinadas a cambiarte, y luego irse.